otro lugar de Alemania se producen tantas lluvias como en la región llamada el Condado del Monte? ¿Una bendición del cielo? El agua beneficia tanto a los hombres como a los animales. El agua siempre ha impulsado la economía. Aquí, el paisaje agrario tradicional es rico en arroyos y ríos y lleno de vida. Los invasores modernos se sienten como en casa, al igual que los guerreros que ya estaban establecidos aquí. Dentro del denso bosque se encuentran muchos lagos artificiales, pero que han atraído numerosas criaturas que ahora son extrañas en otros lugares. El bosque místico de Alemania. Una película de Sigurd Escher. Las suaves colinas caracterizan el condado de Monte. Su nombre proviene de los condes de Berg, quienes se asentaron en este lugar. El castillo de Berg en el río Wupper, cerca de Solingen, fue su hogar ancestral desde el siglo XII al XIV, antes de mudar su residencia a Düsseldorf. Aún se conservan el nombre, el castillo, una atracción turística popular, y el Wupper, el lugar más conocido de los 2000 ríos y arroyos de la región. Pocas en regiones de Europa son tan verdes como el condado de Monte. Pertenece a la cordillera de la Pizarra renana, en donde las densas nubes de lluvia del Mar del Norte y el Atlántico liberan sus precipitaciones. Desde 1945 forma parte de Renania del Norte de Westfalia. La región se extiende desde el valle del río Rin en el oeste hasta Solingen en el este, y desde el distrito de Rienzen en el sur hasta el distrito de Ruhr al norte. Los 13 embalses del Condado del Monte se mantienen plenamente llenos por las lluvias. El más conocido gracias a un anuncio de cerveza es la represa de Vieltal en el sureste. Las aguas cristalinas del lago artificial albergan muchas especies de peces, pero deben ingeniárselas para sobrevivir. En el fondo, el pez lucio acecha. Y en lo alto, el zampullín crestado. Puede sumergirse más de 30 metros y contener la respiración durante casi un minuto, tiempo suficiente para cazar los peces que se esconden entre las plantas acuáticas. Arriba, la hembra espera su relevo. La pareja se turna para incubar los huevos. Las ranas también son parte de la alimentación del zampullín. Dependiendo de la temperatura, los renacuajos tardan de 2 a 3 meses después de salir del huevo para convertirse en ranas jóvenes. Su travesía hasta el lago está plagada de amenazas. La cigüeña negra es solo una de ellas.
aunque prefiere ir tras presas más grandes como peces y ranas adultas. La cigüeña negra se alimenta principalmente de los animales que habitan en el agua o en la orilla, por lo que es más parecida a la garza real que a su prima, la cigüeña blanca. El condado del Monte es una zona con abundante agua, el hábitat perfecto para las cigüeñas negras. También hay densos bosques aquí, los cuales son ideales para la reproducción de estas tímidas aves. Detrás de cada nido lleno de pichones hay una historia exitosa. Debido a que la cigüeña negra se extinguió durante más de 100 años en toda Renania y Westfalia. Las primeras reaparecieron en la década de 1980. En la actualidad hay unas 20 parejas que se reproducen solo en la región alta del Condado del Monte, la parte oriental de la región. Ambos padres alimentan a sus crías con una papilla predigerida de todo tipo de criaturas acuáticas. El vecino no parece muy contento con todo el tráfico aéreo en su puerta, aunque él es más peligroso para las cigüeñas negras jóvenes que los cazadores de ranas son para la cría de búhos. En los últimos años, había cigüeñas negras jóvenes viviendo en este nido. Los búhos, al no ser aves migratorias, aprovechan de mudarse al nido que ya estaba hecho a principios de la primavera. Cuando los legítimos propietarios regresaron de África, la encontraron ocupada y tuvieron que reubicarse. Los búhos, de la familia típica de los búhos, suelen estar activos al anochecer y por la noche, pero con pichones hambrientos que alimentar, a veces salen a cazar antes. La reserva de Bieltal contiene casi 33 millones de metros cúbicos de agua y es una de las reservas más recientes, terminada en 1973. La fábrica de Olschenshammer, cerca de Engelskirch, en cambio, es un testimonio histórico del hecho de que el agua ha sido durante mucho tiempo la fuerza impulsora del desarrollo económico en el Condado del Monte. La rueda hidráulica no se usaba para hacer circular el molino, sino para forjar el hierro. Actualmente, en este museo, los visitantes pueden apreciar cómo se solía hacer este proceso. El operador de horno prepara la pieza y se asegura de que la mezcla de metal se mantenga caliente. El herrero da forma a la herramienta con el martillo de agua. Y el operador de compuerta regula la cantidad de agua que fluye por la rueda del molino. Dependiendo de la velocidad que necesite el herrero. Se necesita realizar un trabajo en equipo coordinado para que todo marche a la perfección. Se solían utilizar 30 martillos de hierro para operar en un tramo de 12 kilómetros del río Lepe, que en sí tiene 19 kilómetros de largo. En la orilla erosionada de un río,
Una cría de martín pescadores esperan su siguiente comida. La cavidad del nido, que puede medir hasta 80 centímetros de profundidad, fue excavada por los padres usando solo sus picos. Su trabajo nunca termina. Ahora deben bucear sin parar para encontrar comida. En uno de cada 10 intentos logra pescar algo. Cada pichón saca aproximadamente un pez por hora. Con 4 pichones, eso equivale a unos 40 peces solo para los más pequeños, incluyendo los intentos fallidos. Eso significa hasta 400 inmersiones al día. Estas joyas voladoras mantienen un apareamiento monógamo y comparten entre ellas el arduo trabajo de la alimentación. En una familia de búhos pigmeos, el más pequeño de Alemania, la división de los roles es muy diferente. Durante la temporada de reproducción, el macho es el que alimenta a la familia. La hembra ya está esperando. El resto es ahora su trabajo. Todas las crías ya nacieron. En tamaño podrían caber fácilmente en una copa de huevos. La hembra alimenta a las crías, mientras que el macho busca reposición. El reyezuelo sencillo es uno de los pájaros cantores más pequeños de Alemania y son uno de los favoritos de los búhos pigmeos. Toma un poco de tiempo para que la hembra divida la presa en trozos del tamaño de un pico. Gracias a las fuertes lluvias, se han formado muchos estanques forestales y pantanos en el condado del Monte. La culebra de agua, también conocida como culebra de collar por la marca en su cuello. Le gustan los lugares pantanosos y caza tanto en tierra como en el agua. Se alimenta principalmente de anfibios, pero también de pequeños mamíferos. Un ratón espiguero chequea si no hay moros en la costa de nuevo. Parece reacio a aventurarse. Su compañero, un poco más abajo, parece que no ha visto a la serpiente. Los ratones espigueros se alimentan principalmente de semillas gramíneas, incluso pueden digerir pastos secos. Solo le toma una noche al ratón espiguero para tejer su nido esférico con tallos de pastos. Chequea que todo sea resistente al agua, porque es posible que vuelva a llover pronto. Los animales pequeños tienen un metabolismo elevado y necesitan comer todo el tiempo.
El otro ratón continúa su remodelación interior. La comida seca le dio sed. Ahora está claro por qué el ratón era tan cauteloso. Su nido está lleno. Esta ya es su tercera camada. Los ratones de cosecha tienen hasta 6 camadas al año. Mientras tanto, el vecino está demostrando que los ratones espigueros no son vegetarianos puros. La madre se siente un poco abarrotada. Los ratones espigueros son solitarios y realmente se enojan cuando los vecinos no mantienen el distanciamiento social. Las ranas de vientre fuego les gusta engendrar renacuajos en estanques pequeños, los cuales a veces se secan durante periodos más prolongados. La ventaja de esto es que prácticamente no hay peces que se coman a las crías. Los estanques como este atraen a menudo colonias enteras de gusanos tubícolas. Viven en el fondo del estanque en tubos que construyen a partir de moco y sedimentos. Su extremo posterior sobresale del tubo y cuanto más largo es, menos oxígeno hay en el agua. Su movimiento de remolino es un intento para tomar una bocanada con más agua rica en oxígeno. Los gusanos que sobresalen mucho corren un riesgo. Los auténticos veteranos en la historia de la Tierra están al acecho de los gusanos. Los triops, los fósiles vivientes de 3 ojos, son considerados los animales más antiguos del mundo. Ya estaban flotando en las aguas dulces del planeta Tierra hace 220 millones de años. El gusano tubular no se rinde fácilmente ante su adversario. Debido a su tamaño, muchos gusanos se encuentran entre las criaturas más fuertes del mundo. Como todos los crustáceos, el triops muda su caparazón de vez en cuando a medida que crece. No tienen mucho tiempo para asegurar la llegada de la próxima generación. Su casa acuática pronto se secará. Tienen hasta 70 pares de patas con las que excavan huecos en la arena para poner sus huevos. Cuando el agua del estanque desaparece, ellos también, pero no sus crías. Lo que se conoce como huevos en reposo pueden sobrevivir durante más de 20 años. Cuando el estanque se llena de nuevo, las larvas rompen los huevos, se convierten en crustáceos en 2 semanas y luego deben apresurarse para volver a alimentar a la próxima generación. Sin duda, una estrategia muy eficaz. Con menor suerte corrieron las ruinas del castillo Aibach del siglo XIV en el distrito de Linglar de la zona alta del condado del Monte. Después de un incendio en el siglo XVIII, la naturaleza recuperó rápidamente su territorio. El agua funcionaba como defensa contra los agresores desde tiempos inmemoriales. En las fosas del lugar entraron los peces carpas como solía ocurrir. El castillo Nuremberg, también cerca de Linglar, también fue construido por los condes de Berg en el siglo XII y destruido por las fuerzas suecas en la Guerra de los 30 años. Hoy en día, en las ruinas hay un lord en el castillo.
Como es típico de los búhos jóvenes, las crías ya se mudaron y llegaron caminando a otro escondite en la raíz de un árbol. Quizás no sea la mejor opción. En el suelo son presa fácil para zorros y tejones. Los bosques del Condado del Monte ofrecen muchos lugares para esconderse, para una amplia variedad de animales jóvenes. Este joven mapache ha sobrevivido a las primeras amenazas de la vida y ahora explora el mundo sin temor, seguido rápidamente por su hermano. Los osos pequeños son descendientes de mapaches fugitivos, traídos desde América del Norte para granjas de peletería en la década de 1920. Desde entonces se han extendido lento pero seguro en gran parte de Alemania. En el Condado del Monte también avanzan con fuerza. La madre vigila de cerca a sus jóvenes aventureros. Cuanto más exploren los animales jóvenes, mejor se las arreglarán solos más adelante. La curiosidad infantil es una estrategia de supervivencia. ¿Qué es eso en el monte? ¿Será mi madre? Pero huele muy diferente. Y se ve más gordita. Su olfato le dice al joven que no es un pariente, aunque sus antepasados también provienen de animales criados para el aprovechamiento de su pelaje. El perro mapache fue traído a Ucrania desde China y desde entonces se expandieron cada vez más hacia el oeste. Desde hace algunos años también se ha establecido en el Condado del Monte. El joven mapache no muestra miedo y está de suerte. Los perros mapaches cazan principalmente presas más pequeñas. Ya las cigüeñas negras han crecido significativamente y se están transformando gradualmente de cigüeñas blancas a negras. Su apetito también crece día a día. Los padres se deben seguir llevando comida continuamente. Las crías de los vecinos ya han abandonado el nido y se esconden en algún lugar hasta que echen plumas. Por otro lado, las cigüeñas jóvenes no pueden trepar y tienen que esperar hasta que puedan volar. En el Condado del Monte hay agua en todas partes. En algunos lugares todavía existen bosques aluviales con viejos canales de ríos. Si el nivel del agua sube, los árboles que no se pueden mantener en el agua mueren. Esto es favorable para los ciervos volantes. Estos escarabajos necesitan madera muerta para poner sus crías, pero ¿cómo superar al rival para alcanzar a la hembra? Ella se está preparando para el apareamiento. La savia del árbol contiene ciertos hongos que el escarabajo necesita para que maduren sus células reproductoras. Los cuernos del macho se ven impresionantes, aunque no sirven para cortar, pero gracias al trabajo de la hembra ahora sirven para fortalecer su virilidad. Desde arriba, el aroma de la hembra energiza a los rivales, pero uno de ellos tiene que irse. Ahora queda claro que los cuernos pueden resultar útiles.
todo listo. El perdedor no se rinde. Pero ya es demasiado tarde. La hembra deposita los huevos fertilizados en el suelo en las raíces de los árboles muertos. Las larvas se alimentan de la madera muerta durante unos 5 a 8 años antes de transformarse en escarabajos adultos. Y luego, después de solo un mes en todo su esplendor, su vida se acaba. Durante muchos siglos, el condado del Monte ha sido desarrollado por seres humanos. La exuberante pradera es propicia para la ganadería. La vida silvestre no necesita una zona natural, por lo menos de lo que se cree. El zorro es un animal salvaje que se desenvuelve muy bien en los campos cultivados, en donde los jóvenes pueden encontrar abundantes ratones para comer y espacio para jugar. Se alejan cada vez más y más de su madre y pronto emprenderán su camino hacia la independencia. Se entrenan realizando juegos bruscos, lo que necesitan aprender para el futuro. En unas pocas semanas, los hermanos se separarán y buscarán su propio territorio. Acostumbrados a adaptarse a la intervención humana, incluso a la vida en la ciudad, no tendrán ningún problema en encontrar su lugar en el Conde del Monte. No muy lejos, un verdadero gigante se eleva a los cielos. La Catedral de Altenberg es uno de los lugares emblemáticos del Condado del Monte. La construcción comenzó a mediados del siglo XIII, por lo que tiene la misma edad que la Catedral de Colonia, aunque se completó mucho antes. No solo asisten los fieles. Los cernícalos han hecho de este lugar su hogar. Se adaptan muy bien al entorno humano. Su nombre en alemán significa halcones torre, debido a que les gustan los edificios altos. Originalmente habitaban en los acantilados, pero ahora solo los utilizan como criaderos. Esta pareja no está sola. Más abajo, un segundo macho acaba de regresar con su presa y llama a su pareja. El primer par está un poco abarrotado. Los cernícalos a veces se reproducen en colonias, pero eso no significa que haya armonía. No es fácil mantener la compostura con tanta conmoción. El mensaje es claro. Este es nuestro lugar. La pareja número 1 captó claramente el mensaje y se vuelven a concentrar por el momento en cosas más importantes.
La catedral fue construida a la orilla del río Dun. Quizás este sea el verdadero río Duna de la saga Nibelungos y no el Danubio. El Dun desemboca en el Gup, el río que más ha contribuido a formar el condado del Monte desde tiempos muy remotos. Como la mayoría de los ríos, comienza como un pequeño arroyo o más bien como muchos arroyos pequeños. Tiene unas 40 fuentes. Los riachuelos se unen en el Viper, nombre que se le da a los primeros 15 kilómetros. Es su nombre de nacimiento, por así decirlo. En sus tramos superiores es cristalino, antes de ser sometido a un poco de contaminación más abajo. ¿Se está lavando las patas antes de comer? Las apariencias engañan. El mapache hembra no se está lavando las patas ni la comida. Sus patas delanteras son sensibles para palpar la orilla del río en busca de mariscos, caracoles y otras delicias. El joven mapache tampoco le tiene miedo al agua. Ni siquiera necesita nadar aquí, aunque es un buen nadador cuando necesita hacerlo. Los mapaches se aprovechan de todo lo que pueden conseguir con sus patas, desde plantas e insectos hasta pájaros, ratones, sapos y peces. El joven mapache ya es experto en el ritual del lavado de patas. Está cerca del agua donde el osito con máscara de bandolero se siente más cómodo. Hay mucho por descubrir aquí. Cerca de la ciudad de Raderfombal, el Viper se convierte en el río Gopur. Aquí todavía muestra su aspecto natural y cambiante. No hay nada que indique que más adelante en su curso fluya a través de uno de los paisajes más densamente poblados de Alemania. Sin embargo, después de algunos años fuera, alguien regresó a casa y ha estado carcomiendo la naturaleza del paisaje. Durante el día, solo vemos los frutos de su trabajo. Por lo general, solo aparece al atardecer y al anochecer. Durante un siglo, el castor se consideraba extinto en el condado del Monte, debido a que su pelaje era muy codiciado. Luego, en abril de 2017, el productor de este documental, el cineasta de vida salvaje Sigurd Tesha, quien falleció en enero de 2020, informó el avistamiento de un castor en el Gupper. Este gran roedor había pasado nadando frente al lente de una cámara de visión nocturna instalada por su camarógrafo, Ralph Steinberg. El castor parece estar muy a gusto en casa, y desde entonces también se le ha visto en muchos otros lugares. En verano se alimenta principalmente de vegetación verde. Por lo general, en invierno, el castor se dedica a cortar los árboles para atrapar la corteza de las ramas. Es muy probable que los castores del Gupper
provengan de los animales que fueron liberados en la naturaleza en la región de Eifel en la década de 1980. Así que debieron haber cruzado el río Rin en algún momento, lo cual no es un gran problema para estos extraordinarios nadadores. En muchos lugares, las fábricas de molinos de martillo todavía recuerdan el antiguo apogeo de las fraguas. Los estanques del molino hidráulico en desuso atraen a los anfibios como la salamandra de fuego. La fábrica Hilbers en Leyenbach todavía producía acero de cizalla o hierro refinado hasta 1943. El martillo se conserva ahora como un monumento de ingeniería. La salamandra común es una especie de rezagada en una de las migraciones de animales más espectaculares del condado de Monte. En primavera, los anfibios migran a pequeños estanques y dan a luz a sus crías bajo el agua. No ponen engendros como la mayoría de los anfibios. Durante 4 meses, las crías viven en el agua y respiran a través de sus branquias en forma de cresta. Luego, están listos para salir a la tierra. En Wuppertal, la ciudad más grande del condado del Monte con su famoso ferrocarril colgante, las salamandras no tendrían muchas posibilidades de sobrevivir entre las calles y los edificios. Pero a pocos kilómetros en río abajo, el Wupper muestra su lado idílico de nuevo. Cerca de Solingen, el río pasa por el templo Dietrich en lo alto de la colina. Luego aparece el siguiente lugar emblemático. El puente Münsten atraviesa el valle de Wupper entre Remscheid y Solingen, con una altura de 107 metros. Es el puente ferroviario más alto de Alemania. Antes de su construcción, los trenes tenían que realizar un desvío de 44 kilómetros para llegar a Solingen. Los mapaches, por supuesto, también han descubierto esta parte del Wupper desde hace mucho tiempo. El joven aún no ha logrado su equilibrio del todo bien y regresa con su madre en busca de seguridad, pero no pasará mucho tiempo hasta que se abra camino por la vida. Los mapaches están muy felices de cuidar de los cangrejos de río, lo cual es muy positivo para los conservacionistas. La mayoría de los cangrejos del río Wupper descienden de una especie estadounidense, los cuales ponen en peligro las especies autóctonas debido a una enfermedad importada. En el norte del condado del Monte, cerca de Wellfras, el hombre ha creado un paisaje rocoso completamente nuevo desde finales del siglo XIX. Hace 1.000 millones de años había un océano tropical en donde los corales formaban enormes arrecifes. Sus restos fosilizados en forma de piedra caliza y dolomita todavía se puede extraer aquí. Hoy en día, en las aguas cristalinas de las canteras clausuradas se albergan una gran cantidad de percas. Los lagos artificiales se han convertido en un paraíso natural.
al igual que las laderas rocosas que los rodean. El búho sabe desde hace mucho tiempo que aquí sus crías están muy bien protegidas. La desventaja para las crías en la pared del acantilado, a diferencia de los árboles, es que solo pueden dejar el nido utilizando su propia fuerza en las alas. Volar es una cosa, encontrar un lugar de aterrizaje seguro es otra. El último no quiere quedarse solo. Eso requiere mucho valor. Lo hemos estado haciendo durante años. Aparte del agua, el bosque también caracteriza el condado del Monte actualmente. Ocupa aproximadamente un tercio del área. El manejo forestal está cambiando cada vez más de árboles picea a los árboles de hoja caduca, y en más y más lugares está dejando que los árboles muertos se pudran naturalmente. En los bordes de los bosques caducifolios, los árboles avellanos se están expandiendo nuevamente. Es una buena noticia para el lirón avellana. Las moras están en el menú junto con las nueces. Las frutas azucaradas son ideales para poner una capa de grasa lista para la hibernación. Aquí hay un largo periodo de hibernación, de al menos 7 meses. En realidad, el lirón avellano es un pariente del lirón comestible. Ambos roedores se destacan por sus largos meses de sueño en invierno. Esta criatura es todavía relativamente rara en el condado del Monte, porque los setos y cercos de diversas especies forestales están aumentando gradualmente. Hace tan solo 150 años, había mucho menos bosques en el condado del Monte que ahora. Por un lado, muchas fraguas necesitaban grandes cantidades de carbón vegetal. Luego, estaba la minería y la tala de árboles. Grandes áreas de bosque desaparecieron y los brezales y páramos se extendieron. Hoy en día, las áreas de brezales son raras y agregan variedad al paisaje. Aquí pueden vivir animales muy diferentes que en los bosques. Crecen diferentes plantas produciendo diferentes frutos. Desde tiempos ancestrales, los brezales son el resultado de la actividad humana. Ahora, son los humanos quienes resguardan su conservación, evitando que se reviertan al bosque. Así es como especies amantes del calor como el lagarto de arena han encontrado un hogar en el condado del Monte. Se alimentan de insectos y arañas y son especialmente aficionados a las larvas gordas. El macho viste un atuendo de color verde brillante, mientras que la hembra y los jóvenes se visten de manera más sobria. El rocío en las plantas por lo general provee todo lo que necesitan para beber. Por ser animales de sangre fría, tratan de buscar calor, especialmente en las horas de la mañana, hasta que llega la próxima lluvia.
Al menos 800 milímetros de lluvia caen en el condado del Monte cada año. Hasta 1.500 milímetros en el territorio montañoso. La llegada del otoño suele ser anunciada por aguaceros. Cuando las nubes pasan, el condado del Monte vuelve a emerger en toda su belleza. Las lluvias de otoño llenan los arroyos que se han reducido a un goteo en verano y aseguran la reposición, al menos hasta ahora. En épocas de cambio climático, los periodos secos son más prolongados y las lluvias más intensas. Algunos animales desaparecerán y otros llegarán. Hasta ahora, el embalse de Vietal todavía puede cumplir su función y abastecer de agua potable a unas 200.000 personas. Los pescadores emplumados también encuentran abundante comida aquí durante la mayor parte del año. Mientras tanto, las jóvenes cigüeñas negras, reconocibles por sus picos oscuros, también se han unido. No será hasta el próximo año para que sean de un rojo tan brillante como el de sus padres. Necesitan reponer fuerzas para un largo viaje. La garza real pasará el invierno aquí. Pero las cigüeñas negras pronto se dirigirán a África. Solo unas semanas después, el paisaje ha perdido su extravagante color otoñal. El invierno llega temprano en el condado del Monte y lo transforma en un paraíso escarchado. El aire húmedo significa que la neblina y la escarcha son muy frecuentes. Donde llueve mucho, también nieva con bastante frecuencia, al menos siempre que haga suficiente frío. El invierno en el condado del Monte es relativamente suave, típico de las regiones donde el clima está determinado por el Atlántico. Es muy raro que los arroyos se congelen por completo. Los mapaches no hibernan. En esta época del año, cuando las plantas se marchitan, las bayas y las nueces ya han sido devoradas. Los ratones están escondidos bajo la nieve y los nidos de los pájaros están vacíos. Dependen mucho de los arroyos. Un búho albino, una auténtica rareza, observa los esfuerzos del mapache. Los mapaches son maestros de la adaptación y también se han mudado a pueblos y ciudades desde hace mucho tiempo, pero la naturaleza en el condado de Monte se ajusta más a sus necesidades.
Siempre que pueden y cuando quieren, prefieren vivir cerca del agua y alimentarse de todo lo que puede ofrecer. Algunos científicos creen que las patas de los mapaches son más sensibles cuando estos las mojan en el agua y son más capaces de encontrar alimento. La situación sería difícil si los arroyos se congelan, pero con el cambio climático es cada vez menos probable. Para el inmigrante estadounidense, el Condado del Monte es un nuevo hogar ideal, bien sea bienvenido aquí o no. El agua y el bosque, edificios con entramado de madera, colinas, tradición y un rico reino animal, forman una región en la que se combinan tantas cosas con naturalidad en el Condado del Monte.